manitos y manitas, ¿cómo están? Zamir mue, ¿cómo no llevas? Mue, fuem, astem, ¿cómo no lle? Oi, meus irmãos, como vocês estão? Meu Deus, manitos, ustedes están aquí, es por el story time que vieron allá en TikTok del primer día, la primera vez que intenté frenarme la menstruación. Señores, nunca jamás yo vuelvo a hacer eso. If you hear, see this video, it's because en inglés, para que ustedes no le lleguen lo que hablan en español. If you hear, it's because can you see my video there in TikTok when I said that in my first time when I try stop my period. This is the something very bad that I do in all my life. One moment. Para mi gente de Haití, Zamir mue, como no ye, un bol palaysia na video sa de première fois que te vle camper sans qui te vini sous moi, ça c'est bagay sa qui te fait, bagay sa pues que tu yem. Pour ça un bol palaysia na video sa pour nous connaître, ça qui nous pas supposé faire pour nous camper sans. Ok, meus gente lá do Brasil, a gente vai falar da minha primeira vez que eu quis frenar a menstruação. Porque a gente tinha que sair, a gente quis sair, a gente tinha que se achar como uma pessoa. Eu pesquisei uma maneira de poder parar a menstruação para que a gente possa, sabe, brincar. Você sabe que brincadeira eu tô falando? Para que eu possa brincar. Acabei com minha vida fazendo isso. Ok, manitos, suscríbanse. Tuve que saludar a esa gente que me sigue, me apoyan. Entonces tienen que ver que yo le estoy dando seguimiento. Estoy aprendiéndome los idiomas y toda la vaina porque yo los amo muchísimo. Vamos con la intro, manito, y vamos a empezar con esta vaina que está pila de potente. Patitos en el agua se quieren parar la menstruación. Ok, manitos y manitas, la primera vez que yo intenté pararme la menstruación. Ok, mi horrible experiencia, lo peor. Ok, pasa lo siguiente. Que yo estoy en mi trabajo y a mí me llaman, tú sabes, como en eso de las 3 de la tarde, yo me paso el día, tú sabes, normal, aburrida, porque ustedes saben que uno tiene la menstruación y uno no quiere saber de nadie. Yo ya hablé en este video que les dejo por aquí arriba de cómo uno se pone cada vez que le llega la menstruación, si es que no se me olvida poner el video, ojalá y no se me olvide, dependiendo si subo primero este video o el otro video, pero creo que voy a subir el otro primero. Ok, hablando de cómo uno se pone cuando le llega la menstruación. Pues ok, yo estaba aburridísima en mi trabajo normal, pero había un chamaquito que a mí me gustaba, mira, muchísimo, de verdad, yo estaba oficial de ese chamaquito, y el chamaquito sabía que yo le gustaba, pero él mayormente me utilizaba, tú sabes, algo así. Me utilizaba, pero yo estaba oficial. Ya ustedes saben de qué yo les estoy hablando. Los que han estado en una situación semejante, como que se enamoran solo, van a entender. Señores, eso es lo peor, enamorarse solo. Pero ok, para no desviarme del tema, porque es un tema demasiado largo. Entonces, yo recibo el mensaje de esa personita de la cual yo estoy oficial y me dice que él va a venir para acá y se va a hospedar, que si yo quiero puedo ir y quedarme con él. Y para mí en ese momento eso era una gran oportunidad la cual yo no podía desaprovechar, tú sabes. O sea, mi crush, la persona que a mí me gusta, con la que yo me voy a casar, voy a tener 10 hijos, los criaremos en un jardín, en la casa sembraremos, ya ustedes saben, ¿verdad? Así era como yo estaba. Y nada, él me dice que él va a venir, digo yo, qué bien, qué chulo, y ya tú sabes, el dolor menstrual se me había quitado, el aburrimiento se me había quitado, y toda la vaina, ustedes saben todo, yo miro para allá, voy todo un espejo, entonces yo, pues ustedes me mencionan. Entonces, y yo, tú sabes, yo ya estaba activa, entonces fui y hablé con una amiga mía. La amiga mía, yo le pregunté que qué yo podía hacer para pararme la menstruación, porque me lo tenía que parar de una manera o de otra, porque el chico que a mí me gusta, la persona de la cual yo estoy no enamorada, sino aficiada, va a venir. Esa persona va a venir y yo no puedo perderme esa oportunidad de estar con esa persona, porque yo quería estar con esa persona.
Ok, entonces mi amiga me dijo, no, yo tengo una idea loca que está buenísima, buenísima, pero yo nunca lo he hecho. Ella me dijo, yo nunca lo he probado, nunca lo he hecho, pero sí tengo una amiga que lo hizo y te puedo recomendar hacerlo. Digo yo, el qué. Ella me dijo, en la farmacia venden una pastilla que se llama, no sé, la pastilla tenía un nombre raro, se llamaba como un Nuyestro, una vaina rara, una vaina rara. Pero esa pastilla era para eso. No era para eso, pero funcionaba una vaina rara, señores, le estoy diciendo, ¿verdad? Te paraba la menstruación. Esa pastilla servía para otra vaina, pero también te paraba la menstruación. Ella me dijo, esa pastilla te lo para justamente a los 30 minutos. 30 minutos después de tú tomarte esa pastilla, se te para el periodo. Digo yo, hey, es verdad, está bien entonces, porque yo quiero. Y a mí no me importaba si yo podía, ya ustedes saben, yo lo que quería era pararme esa vaina. Agarro, voy con ella a la farmacia a buscar esa pastilla. Y todas las farmacias que estaban por mi casa, ninguna de esas farmacias, tú sabes, las farmacias que estaban por el negocio, ¿sabes? Por el donde yo trabajaba, yo vivía cerca, porque si me pongo a hablar todo eso, la historia se va a hacer demasiado larga. Y a ustedes no les gustan las historias largas. Entonces, busqué por todas las farmacias que estaban a mi alrededor y ninguna tenía de esa pastilla. Digo yo, hoy es mi día. Hoy es mi día. ¡Moriremos! Y nada, manito, entonces tuvimos que llamar a otras sucursales que estaban lejísimos y preguntar que si tenían de esa pastilla. Entonces, entre todas las sucursales donde nosotras llamamos, una dijo que sí, que tenía la pastilla. Entonces nosotras quedamos en que después que termináramos de trabajar, íbamos a ir para allá a comprar la pastilla, que ella me iba a acompañar, porque tú sabes, era mi amiga, mi compañera de trabajo, mi compinche. Ok. Y nada, nosotras agarramos, después que nos despacharon del trabajo a las 5, cogimos una guaguita. Los que no saben qué es guaguita, la mascaron. Cogimos una guaguita, tú sabes, y agarramos, frenamos allá y compramos la pastilla. Ella me dijo, tú te la bebes y después de 30 minutos se te para. Y yo, ¿sabes? Estaba sorprendida porque nunca había visto eso, una pastilla que te para la menstruación después de 30 minutos. Y digo yo, ok, está bien, está todo. Agarré, me fui para la casa, comí, porque había que comer primero. Comí, y me tomé la pastilla. Manito, si ustedes no van a creer. Me pica. Ustedes no van a creer. Justamente, la menstruación se me paró. Esa pastilla sí funciona, manito. La menstruación se me paró. Eso fue para mí, oye, para mí eso fue una bendición, fue arte de magia, fue de todo, de verdad, de todo. Así que yo y esa personita nos vimos y toda la vaina y jugamos y todo. Ok, pero ahora es cuando vienen los problemas. ¿Sabes? Vienen los problemas. Pasan días, la menstruación se me paró y no me volvió a bajar. Tú sabes, la menstruación se me paró y no me volvió a bajar. Después, el otro mes, en la cual me tenía que bajar la menstruación, ¿verdad? No me bajó la menstruación. La menstruación me bajaba cada 20, o sea, los días 25, supongamos, digamos que la menstruación me bajaba los días 25, del día 23 al día 25. Llegó el día 23 del próximo mes, ¿sabes? Del mes después, y la menstruación no me bajó. Me tenía que bajar y no me bajó. Entonces digo yo, mierda, ¿qué es lo que está pasando? Yo me asusté, yo pensaba que yo estaba embarazada, pero no puedo estar embarazada porque uno se cuida y toda la vaina. Ok. Y yo estoy normal, pero estoy asustada. Y voy y hablo con mi amiga, le digo, ella me dice, wow, qué raro, tú no querías ir al médico a ver si tú estás embarazada. Yo le dije que no, yo no estoy embarazada porque yo, tú sabes, uno se cuida. Ok. Señores, de repente, o sea, el día después, pasó el 25, luego, llegando al día 30, la menstruación me baja, pero como, o sea, esa vaina es como si yo tuviera una cubeta de agua, de verdad, o sea, eso fue un río, señores, oye, una embarrada, un sucio y una vaina, eso era cambiándome. Oye, yo tuve que ponerme hasta ¿cómo que se dice? Un pamper. Ustedes saben esos pampers de mujer, tuve que ponerme un pamper de eso, digo yo voy a morir porque yo me estoy desangrando, tú sabes, pero nunca pienso que la pastilla está haciendo su efecto. Señores, ese río duró un solo día abierto, ¿ok?
Un solo día, oye, un solo día estaba yo, luego al día siguiente se me paró. De repente estoy yo acostada en la cama, ¿tú sabes? Yo me pongo un vagimamo, ustedes saben, un cosito de eso, uno se lo pone normal. Yo me lo pongo para dormir, pero era azul claro. Yo estoy acostada, cuando yo hago así y miro para abajo, yo veo que yo tengo, no sé si YouTube, los senos, o sea, yo tengo el vagimama mojado. Así que se dice vagimama, ¿verdad? Yo ni sé si se dice vagimama. Yo tengo el brasier mojado, digámosle así, porque yo no sé cómo se le dice. Yo lo tengo mojado, pero solamente aquí en el área de los pezones, digo yo, oh, señores, yo estaba dándole leche. Manito, de verdad, estaba botando leche. Ya ustedes saben, ¿no, verdad? Entonces yo me asusto muchísimo, Yo agarro y hago así y sale agua. Estaba botando agua. Ay, Dios. Gente. No ve que haciendo así me quité el ganchito. Déjame ver si se entra por ahí. Ya está bien, ya. Entonces, tú sabes, estaba yo, digo yo, oh, salía, señores, pero gotica a gotica, no dije que era un río. Salía gotica a gotica y digo yo, tú sabes, yo me asusto porque ahí sí digo yo, bueno, yo tengo que estar embarazada entonces. Pero no puedo estar embarazada si ayer yo estaba sangrando y me sentía mal, así como sin fuerza. Ya ustedes saben, me había bajado un río y después, pero me siento como que si me fuera a llegar la menstruación, como que con esa molestia. Ok, manitos. Me llegó, tú sabes, un río y después empiezo yo a mojar y yo me asusto realmente porque eso no es algo normal, Entonces yo agarro y se lo digo a mi amiga y le digo que por favor que me acompañe al médico o algo así. Señores, cuando yo voy al médico, el médico me pregunta que eso es algo raro porque eso, me dicen que eso no había pasado, que eso no es algo normal, que yo hice que pudo haber alterado eso. Entonces yo le dije que yo me tomé una pastilla para poder detenerme el periodo y le dije el nombre de la pastilla. El médico me dijo, ¿qué es eso? Esos son los efectos secundarios que causan esa pastilla y que le dé gracias a Dios de que fueron esos efectos los cuales me causó esa pastilla y no que, porque eso es algo demasiado, pero muy, muy delicado, de verdad. Entonces lo que agarraron, me recomendaron una cuanta vaina, me dieron pastillas, tú sabes, me mandaron a comprar una cuanta vaina en la farmacia y él me dijo que si después de una semana yo continuaba lactando, ustedes saben, echando esa gotica, que regresara, que ahí iban a tener que ponerme en un tratamiento y paquete de vaina, tú sabes. Y nada, y yo duré como 3 días más goteando. Y luego justamente cuando iba a cumplir una semana, dejé de gotear, yo ya estaba normal y la menstruación no me bajó, sino que me volvió a bajar ya, no el 25, me volvió a bajar, supongamos que el día 17. Y de ahí me continuó bajando normal, pero todo gracias a las recetas que el médico me recomendó y a todos los procesos que me mandó a hacer, todo eso. Pero manitos, ya ustedes saben, esa vaina de querer frenarse la menstruación es muy, pero muy, muy complicado, muy delicado, de verdad. No se lo recomiendo a nadie, no hagan eso, no lo intenten, de verdad, que ustedes pueden causar su propia, ya ustedes saben. Y nada, manitos, esta historia es una historia que uno de ustedes me enviaron por allá por mi Instagram, contándome su experiencia al intentar pararse la menstruación, manitos. Si algunos de ustedes tienen una historia y creen que vale la pena ser contada, no olviden enviármelo por allá por mi Instagram. También se los dejo aquí en la descripción. Y así ustedes me mandan sus historias, yo lo cuento allá en mi canal de YouTube, aquí en mi canal de YouTube, en primera persona.
Manitos, suscríbanse, comenten, den like. Tengo mucha hambre, de verdad. Quiero terminar esa de grabar para ir a comer, de verdad. No me he desayunado, tengo mucha hambre. Y nada, já mismo ampil Messi, puga de videos tão para capalhe ampil, parce que go gangu que sumue e moi para capalhe ampil am que gangu e hi guys, thank you for you watching this video. You know now. When you know, never in your life stop the period, because that is not good. Muito obrigado, gente do lado do Brasil, você que olhou meu vídeo, que sempre fica ativo, olhando meus vídeos. Eu amo vocês com toda a minha vida. Muito obrigado. E você sabe, nunca faça isso, que isso é uma coisa muito não, uma coisa muito errada. Se você quer parar a menstruação, não, isso não é de Deus, cara. Não é de Deus. E dá subscribe to my YouTuber channel. I love you forever. Go, que isso, amor.